Vamos a hablar sobre la tradición de estos días de Semana Santa que la gente festeja en una forma tradicional, pero también en una forma muy errónea. ¿Por qué digo errónea? Porque la Biblia claramente habla de la resurrección del Señor Jesucristo, que habrían de cumplirse 3 días y 3 noches, cosa que la tradición de la Iglesia Popular Romana practica esto habiendo resucitado, habiendo muerto el viernes, habiendo sido crucificado y muerto el viernes, le llaman viernes de crucifixión, y el domingo de resurrección. Bien, entonces, sin embargo, esto no concuerda con la palabra de Dios, no concuerda con las escrituras. ¿Por qué decimos esto que no concuerda? Porque el Señor Jesucristo habló claramente de que Él había de resucitar habiendo de pasar 3 días y 3 noches. Y para eso vamos a ver en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 40, en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondiendo les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En una forma clara se habla de que el Señor iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De viernes a domingo no existen 3 días y 3 noches. Vamos a ver entonces, de acuerdo a la escritura, ¿qué son esos 3 días y 3 noches? Vamos a ver desde el principio que se establecieron los días. En Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, es decir, de la oscuridad. Aquí habla de la luz y la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas o a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde, o fue el periodo de oscuridad, y la mañana o el periodo de luz, un día. Eso es lo que constituye un día. El periodo tanto de la oscuridad como de luz constituyen un día. Y Jesús había de estar, según lo leímos en Mateo 12:40, había de estar 3 días y 3 noches. Entonces, de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Y muchos cristianos o muchas iglesias también siguen festejando en forma errónea esa tradición de domingo de resurrección, de viernes de crucifixión, cuando en la palabra de Dios no encontramos que eso sea así. Vamos a ver qué es lo que lleva a este tipo de interpretaciones o de errores. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 9. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 9 dice:
Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Una coma que aparece aquí después de mañana da a entender que Jesús resucitó el primer día de la semana por la mañana. Pero déjeme decirle que en la escritura original no existe la puntuación, por lo menos no como se maneja en nuestro español o en otros idiomas. Y vemos que esa coma difiere de la interpretación. Tengo aquí 2 traducciones. Una es la Nueva Biblia Latinoamericana 2000, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy 2005, que tiene la coma después de que dice, después de haber resucitado, coma es una pausa. Y luego, ¿qué es lo que sucede después de la coma? Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Si la coma está después de resucitó, entonces lo que viene después y que sucedió por la mañana el primer día de la semana es que apareció primeramente a María Magdalena. Eso es lo que sucedió en la mañana del primer día de la semana. Bien, entonces encontramos que esa coma da otra interpretación. También encontré otra versión, la Biblia de las Américas 1997, también dice, y después de haber resucitado, coma, muy temprano, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Se da cuenta cómo esa coma cambia el significado o más bien el sentido del texto? Es muy importante que nosotros podamos manejar la coma correctamente. ¿Por qué nos inclinamos entonces a que esa coma va después de que Jesús, después de resucitó? Porque la Biblia en todo su contenido menciona que Jesús había de pasar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, vamos a ver en base a la escritura qué día el Señor fue crucificado. Todo tenía su tiempo, inclusive la hora también tenía su tiempo. Todo esto se tenía que cumplir y la palabra de Dios dice claramente, después de 3 días, cada día de ellos comprendido por lo que es el tiempo de la luz y el tiempo de la oscuridad. Vamos a Mateo capítulo 16. En el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16. Versículo 21, dice en el nombre de Jesucristo, después de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Él había de resucitar hasta el tercer día. ¿Sí? Cada día comprendido por su tiempo de luz y de oscuridad. Marcos capítulo 10. Vamos primeramente a Marcos 8 y luego al 10. Marcos 8.
versículo 31. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice claramente aquí la Biblia que él había de resucitar después de que se cumplieran 3 días, 3 días compuestos de su luz y de oscuridad. Ahora sí, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 33 y 34. Dice en el nombre de Jesucristo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día había de resucitar. Bien, entonces vamos a ver el testimonio también de Lucas, capítulo 24. El Evangelio según Lucas, capítulo 24. En el nombre del Señor Jesús. Lucas 24, versículo 45 y 46 dice: Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bien, otra vez la Biblia confirma claramente que él había de resucitar al tercer día, pero como ya lo leímos en Mateo 12:40, 3 días comprendidos del día, del tiempo de luz y de oscuridad. 3 días y 3 con sus noches, 3 días y 3 noches. Bien, entonces ahí está claramente, la Biblia es clara en cuanto a esto. La hora inclusive también había de ser, de acuerdo al programa de Dios, también exacta. En el Evangelio según Juan capítulo 17, Evangelio según Juan capítulo 17, versículo 1, leemos de la siguiente manera: Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué dijo el Señor? La hora es llegada. La hora es llegada, y precisamente se refería al Señor de esa hora en que él había de ser entregado y consecuentemente crucificado y de morir por nosotros. Todo estaba en el orden, en el programa de Dios, hasta la hora estaba ya en el plan de Dios. Y de la hora habla el Evangelio según Juan, capítulo 19. El Evangelio según Juan, capítulo 19. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30 y 31. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, es decir, ya estaba por llegar la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel gran día del reposo, o dice la versión antigua, en la cruz en el sábado, pues era el gran día del reposo, era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. El Señor muere entonces. ¿Qué quiere decir la víspera?
Es decir, ya por llegar, ya por un poco antes de que comenzara ese gran día del reposo, o como algunas Biblias traducen, el gran día del sábado. Entonces, por cuanto no deberían de dejar los cuerpos en la cruz en ese día de fiesta de los judíos, se dieron prisa por sepultar el cuerpo del Señor Jesús. Tanto que dice ahí la escritura en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, ahí está, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, porque ya estaba por comenzar el gran día de la Pascua, el gran día del reposo, o también llamado el gran día del sábado. Era un sabbat, como le dicen en hebreo. Se apresuraron por poner a Jesús en ese sepulcro que estaba cerca. Bien, ¿cuándo era ese día? Vamos a ver cómo la hora está también especificada en la palabra de Dios. Vamos ahí a el Evangelio según Lucas capítulo 23. Evangelio según Lucas capítulo 23. Evangelio según Lucas 23, versículo 44. Dice, en el nombre de Jesucristo, y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué horas fue esto? Como a la hora o hasta la hora de nona. ¿Cuál es el horario que manejan los judíos? Bueno, los judíos no comienzan su día como nosotros a las 0 horas o 12 de la noche. No, los judíos comienzan sus días de tarde a tarde. Vamos a verlo, lo digo con base en la escritura. El Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. En el nombre del Señor Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Versículo 32. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestros sábados, o vuestro sabbat, o vuestros días de reposo. Noten entonces que el texto dice que era de tarde a tarde. Es decir, los judíos comienzan su día a las 6 de la tarde. El tiempo de oscuridad está dividido en 4 vigilias, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, la primera vigilia, de 9 de la noche a 12 de la noche, la segunda vigilia,
de 12 de la noche a 3 de la madrugada, la tercera vigilia, y de 3 de la madrugada a 6, la cuarta vigilia. Hasta ahí es la tarde del día. Inclusive en el libro de Génesis, ustedes se dan cuenta al leer que refiere los días diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Primero pone la tarde y luego la mañana. ¿Por qué? Porque en el calendario de los judíos primero se pone el tiempo de oscuridad, es decir, a las 6 de la tarde comienza el día, continúa la mañana, comenzando a las 6 de la mañana para nosotros. Para ellos ahí la mañana o el tiempo de luz comienza con las primeras 3 horas, la hora tercia del día, a las 9 de la mañana. Ustedes podrán ver que se hace referencia a la hora tercia del día en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y que hicieron falsas acusaciones o se burlaron inclusive diciendo, Hechos 2, versículo 13, fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a leer desde el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, que están llenos de mosto, están llenos de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Es decir, eran las 9 de la mañana. Bien, entonces, de 9 de la mañana para nosotros a las 12 del mediodía, para ellos las 12 del mediodía es la hora sexta. Volviendo a Lucas 23, Lucas capítulo 23. El Evangelio según Lucas, capítulo 23. Estamos ahí nuevamente, leímos, volvemos a leer el versículo 44, que dice, y cuando era como la hora de sexta, es decir, para nosotros como las 12 del mediodía, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, es decir, hasta las 3 de la tarde de nosotros. ¿Cuántas horas faltaban para que comenzara aquel gran día del reposo, aquel gran día de la Pascua? Faltaban solamente 3 horas. 3 horas, y por eso el apresurarse para que Jesús fuera sepultado, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el gran día del reposo. Bien, entonces vamos a analizar conforme a la Escritura cuál era ese gran día del reposo. Y vamos a ver para ello dos escrituras muy importantes en esto. Marcos capítulo 16. El Evangelio según Marcos capítulo 16. En el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 1. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Tome nota lo que dice este versículo 1. Como pasó el sábado, fueron a preparar, a comprar las drogas aromáticas para venir a ungirle. Comparen ahora este versículo con lo que dice Lucas capítulo 23. No pierda esta escritura.
Vamos a Lucas capítulo 23. Evangelio según Lucas capítulo 23, versículo 56. Vamos a ese texto. Es el último versículo de este capítulo 23 de Lucas. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahí estas mujeres se hallan preparando las drogas aromáticas para venir a ungirle. Se hallan entre dos sábados, entre 2 días de reposo. Uno que según dice Marcos 16:1, como pasó el sábado, compraron las drogas aromáticas para venir a ungirle. Pero acá dice que después de preparar las drogas aromáticas, reposaron otro sábado, o dice, y vueltas aparejaron las drogas, es decir, las prepararon, aparejaron las drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el día del reposo o el sábado, y lo dice, conforme al mandamiento. ¿Qué estoy diciendo? Que ellas se hallaron en 2 días de reposo. Uno, que era el día conforme al mandamiento, el día séptimo. Pero el otro, que era día de reposo, no por ser el día séptimo de la semana, sino por ser el gran día de la Pascua. Es muy importante entonces considerar esto en la palabra de Dios. Por cierto que en la Biblia se mencionan los días por número, el primer día de la semana, el segundo día de la semana, etcétera, hasta llegar hasta el sexto y al séptimo día de la semana. Pero según la tradición que nos rige, menciona los días por nombre, un nombre que se atribuye a las deidades de los griegos, que tenían los astros como deidades, como dioses. El día del lunes, por ejemplo, se dedicó a honrar a la luna. El día martes se dedicó a honrar a Marte. El día miércoles se dedicó para honrar al dios Mercurio. El día jueves se dedicó para honrar al dios Júpiter. Y el día viernes se dedicó para honrar a la diosa Venus. El día sábado se dedicó para honrar al dios Saturno, y el día domingo se dedicó para honrar al día del sol. En inglés todavía es más clara la palabra Sunday, que quiere decir día del sol. Entonces los días que nos rigen, o los nombres que se le atribuyen a los días, son totalmente paganos y fueron dedicados a las deidades de los griegos. En la Biblia, por eso usted no va a encontrar la referencia a los días con nombres, sino más bien por día. Y vamos a ver entonces que en una semana podía haber 2 días de reposo. Uno, que podía ser el séptimo día de la semana, y el otro por un gran día de fiesta, como sucedió cuando muere el Señor Jesús. Levítico capítulo 23, vamos a ver como ejemplo esto. Levítico 23, también el versículo 23, en el nombre del Señor Jesús. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, sin importar si fuera lunes, martes, miércoles, aunque ya dije, los judíos no reconocen los días por nombre. Vamos a decir entonces, sin importar si fuera el día segundo de la semana, el día tercero, el día quinto o el día séptimo, eso
No tenía que ver. Aquí lo que el mandamiento es el primer día del mes. No importaba si caía en nuestro calendario lo que conocemos como lunes, martes, miércoles, el primer día del mes, independientemente de qué día cayera, era día de reposo. Una conmemoración, sigue diciendo el versículo 24, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Por eso era día de reposo, porque no hacía ninguna obra. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Versículo 26. Y habló el Señor a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes, de ese mismo mes, séptimo, de este mes séptimo, será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Otra vez dice, ninguna obra se haréis en este mismo día. ¿En cuál día? En el día 10. A los 10 de este mes. También era día de reposo. Continúo leyendo, versículo 28, ninguna obra servil haréis, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de las expiaciones para reconciliaros delante del Señor nuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Y cualquiera persona que hizo obra alguna en este mismo día, en el día 10, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Día de reposo será a vosotros. Bien. Encontramos que en solamente 10 días había 2 días de reposo. ¿Cuándo? El día primero y el día 10. ¿Sí? Entonces no tenían que esperar 14 días, no tenían que esperar 15 días, sino que así cayera el día de reposo a media semana, si era día de reposo por causa de la Pascua o por causa de las expiaciones, era día de reposo. ¿Qué sucede entonces cuando el Señor Jesús muere en la víspera del gran día del reposo, del gran día de ese sabbat, en la víspera de la Pascua, la fiesta de la Pascua era un día de reposo? En ese día, si lo comparamos con nuestros días de la semana, Jesús entonces habría muerto, suponiendo que esos mismos días coincidieran con los de nosotros, suponiendo, porque en realidad ellos tienen su propio calendario, pero suponiendo que así fuera, entonces Jesús habría muerto antes de comenzara el día de la Pascua, el día jueves. ¿A qué horas murió? ¿A qué horas comenzaba el jueves para ellos? Para ellos comenzaba a las 6 de la tarde. Jesús muere 3 horas antes de que comenzara el jueves de ellos, es decir, un miércoles, 3 horas antes de que comenzara el jueves, y tendrían que pasar 3 días y 3 noches. Entonces, si el Señor muere, repito, vamos a suponer que encajamos esos mismos días en nuestro calendario. Si Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde, repito, 3 horas antes de que comenzara el día del reposo o el día jueves, contamos de 3 de la tarde del miércoles a 3 de la tarde del jueves, sería un día y una noche. Luego, de 3 de la tarde del jueves a 3 de la tarde del viernes, sería otra vez
el segundo día y la segunda noche. Luego, de 3 de la tarde del viernes a 3 de la tarde del sábado, se cumplirían ahí 3 días y 3 noches, según lo dice Mateo capítulo 12, versículo 40. ¿Dónde entonces encajan esos días que según leímos en Marcos 16:1 pasó el gran día pasó un sábado, según la versión antigua, un sabbat, pasó el gran día de la Pascua? Entonces, contemos nuevamente, tomando en cuenta los días de reposo que mencionan Marcos 16, versículo 1, que dice: como pasó el sábado, María Magdalena, note usted que ahí no dice el sábado del mandamiento, no. Como pasó el día del sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Pasó un día del reposo. Es decir, el jueves, si lo ubicamos en nuestro calendario, pasó el gran día de la Pascua. Ese sabbat lo festejaron el jueves. ¿Y qué día fueron, habiendo pasado ese día de reposo, qué día fueron a comprar las drogas aromáticas y a prepararlas? Un día en que podían activar, en el que podían obrar, un día que no era ni día de fiesta de la Pascua, ni que tampoco era día del sábado del día séptimo, conforme al mandamiento. Esa preparación de los ungüentos tuvieron que haberla hecha o haberlo hecho el viernes. Y luego se cumple lo que dice Lucas capítulo 23, ya lo leímos, pero vuelvo a repasar esa escritura que es clave también al entender esto. Lucas 23, versículo 56 dice: y vueltas aparejaron drogas aromáticas. Tome nota que según Marcos 16:1 ya había pasado un sábado. ¿Cuál sábado? El de la Pascua. Vueltas aparejaron drogas aromáticas. Ahí en ese día, vamos a decir viernes, pudieron trabajar, pudieron ir a preparar las drogas aromáticas y reposaron. El día del reposo conforme al mandamiento. Es decir, reposaron otro día de reposo que era el día séptimo, el sábado para nosotros, conforme al mandamiento. Ahí está cómo Jesús realmente, en realidad, habría muerto un miércoles a las 3 de la tarde. Llega el jueves como el gran día del sábado o el gran día del reposo por la Pascua. Llega el viernes en que sí pudieron trabajar y preparar drogas aromáticas las mujeres. Y luego llega el sábado, el día séptimo, conforme al mandamiento, y otra vez reposaron. ¿Sí? El sabbat o el día del reposo conforme al mandamiento. Y Jesús resucita después de 3 días y 3 noches, el sábado o el día séptimo por la tarde. Realmente, cuando fueron a ver la tumba, el primer día de la semana, Jesús ya había resucitado. No dice que resucitó el primer día de la mañana, el primer día de la semana, sino que Jesús ya había resucitado. Y por esa coma que puede llegar a confundir, repito, la coma es muy importante, pero la coma no fue puesta en el original. La coma fue puesta ya en la traducción a nuestro español. No quiere decir que esté en el original. Y una coma es muy importante. Vamos a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Si yo le digo, no,
no, espere, puede disminuir su dinero. ¿Qué diferencia hay si le digo, no espere, puede disminuir tu dinero? Si hago una pausa, le estoy diciendo, no, pausa, espere, puede disminuir su dinero. Le estoy diciendo que espere, pero si no le pongo la coma y digo, no espere, ahí ya le estoy diciendo que no se espere, porque puede disminuir su dinero. Le pongo otro ejemplo. Si yo le digo, vamos a perder, coma, poco se resolvió. Pero si yo le digo, vamos a perder poco, coma, se resolvió. ¿Verdad que una coma hace una gran diferencia? En una dice, ¿verdad? Se resolvió, vamos a perder poco. Y en la otra dice, vamos a perder. Poco es lo que se resolvió. Bien, una coma puede cambiar una solución, como es en este caso. También puede cambiar una opinión. Por ejemplo, si yo les digo, no queremos saber. Pero si yo le digo, no, queremos saber. ¿Cuál es la diferencia? Que en una le digo a usted, no queremos saber. Pero en otra le estoy diciendo, no, coma, queremos saber. ¿Se fija cómo es importante la coma? Puede condenar inclusive o salvar. Si yo le digo a usted, no tenga clemencia, pero si yo le digo, no, coma, tenga clemencia. ¿Se fija la diferencia? La gran diferencia. En una le digo que no tenga ninguna piedad ni clemencia, pero en la otra, por una coma, le estoy diciendo que tenga clemencia. No, coma, tenga clemencia. Entonces, es importante entender eso. Y de acuerdo a lo que ya hemos visto, entonces deducimos que la coma, más bien en Marcos 16:9, va después de resucitó, porque esto es lo que concuerda con esos 3 días y 3 noches que el Señor había de estar en el corazón de la tierra, o su cuerpo también en la tumba. El texto realmente dice así, mas como Jesús resucitó, coma, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Qué es lo que apareció el primer día de la semana? La aparición a María Magdalena. Bendito el nombre del Señor Jesús. No la resurrección del Señor, no, sino la aparición a María Magdalena el primer día de la semana. Ya cuando fueron, ya el Señor había resucitado. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso vamos a ver cómo lo dice el Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. Capítulo 20, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también
el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Todo esto sucede el primer día de la semana por la mañana. Es más, aquí dice siendo aún oscuro, pero en ningún momento dice que a esa hora haya resucitado el Señor, sino dice que ya había resucitado, ya la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque el Señor ya había resucitado en cumplimiento a esos 3 días y 3 noches el día anterior, es decir, el sábado a las 3 de la tarde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Leemos también ahí, versículo 1 al 6. Y la víspera del día del reposo, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo, llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque, ¿qué dice? Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí está, el primer día de la semana, vino María Magdalena, la otra María al sepulcro, y se anunció por el ángel que él ya había resucitado. Bien, sin embargo, la tradición festeja, celebra, y lamentablemente creo que lo dije bien, pareciera que festeja o que celebra la muerte del Señor Jesús. Bien, y que resucitó el domingo. Repito, de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, pero sí de miércoles a sábado, miércoles 3 de la tarde, o antes de que comenzara el gran día de la Pascua, de miércoles 3 de la tarde a jueves primer día, a viernes segundo día, a sábado tercer día. Allí está, 3 días y 3 noches, el Señor estuvo en el corazón de la tierra. Ahora tenemos esta tradición plagada de muchos otros tradiciones, de muchas supersticiones paganas. Por ejemplo, ¿por qué escogen el viernes como el gran día de la crucifixión? Y en ese día está prohibido comer carne, solamente hay que comer pescado. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Qué relación tiene con la Biblia esa tradición? Bueno, con la Biblia no tiene ninguna contradicción, es pagana, sí. Solamente voy a leerles lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: en el nombre de Jesucristo, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué mentiras hablarían? Dice que prohibirían casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Mandarían o prohibirían abstenerse de viandas, abstenerse de alimentos.
Y el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias. Entonces la gente se abstiene de comer carne, pero no se abstiene de la carne en sus deseos, no se abstiene del adulterio, no se abstiene de la fornicación, no se abstiene de los malos deseos, de la pornografía, de emborracharse, de todo eso, no se abstiene. Pero ¿de dónde viene eso del viernes no comer carne, sino comer o consumir pescado? Por cierto, no importó que hubiera cuarentena en estos días, el mercado del mar aquí en esta ciudad de Guadalajara se plagó de gente. ¿Por qué? Porque a veces la tradición, sus costumbres, puede más que aún las reglas que pone el gobierno. ¿Pero por qué comen pescado? Bueno, pues recordemos que el viernes se celebra o se festejaba a la diosa Venus. ¿Quién era la diosa Venus? Representada precisamente o llamada la diosa de la fertilidad, representada por un pescado, porque un pescado pues es una criatura que se reproduce en abundancia como símbolo de fertilidad. Y por eso la costumbre pagana de que el día viernes, por honrar a Venus, la diosa de la fertilidad, y su símbolo era el pescado, por eso de ahí viene la costumbre de comer pescado el viernes. Son tradiciones. Usted dice, ¿verdad? Es importante entonces deshacernos de las tradiciones de los hombres. Por último, ya para finalizar, en días pasados tuvimos un estudio acerca de la Pascua y vamos a ver lo que dice primero a los Corintios capítulo 5. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ya para nosotros, ya no tenemos que volver ni siquiera en una imitación a sacrificar a Cristo. Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no requerimos más tradiciones, ya no se requieren más celebraciones, ya Cristo fue sacrificado por nosotros, porque Cristo es también el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por su sangre que Él derramó, y por eso solamente cito lo que Juan el Bautista dijo de Él, cuando vio a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Él es el Cordero. Antiguamente el pueblo de Israel festejaba el haber sacrificado a un corderito cuya sangre pusieron en sus puertas, en los postes de sus casas, y que cuando pasó el ángel con la mortandad en la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos de Egipto, el pueblo de Israel fue librado de esa plaga, de esa mortandad, por la sangre que puso en las puertas, en los dinteles, en los postes. Esa era la Pascua de los judíos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos cuando se sentó a comer la Pascua con ellos, hagan esto en memoria de mí. No les dijo, seguirán haciendo esto en memoria de mí. No les dijo, harán esto en memoria de mí, sino se los dijo en tiempo presente, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué en memoria de Él? Porque sus discípulos
Estaban acostumbrados a hacer la Pascua pensando en aquel corderito de Éxodo capítulo 12 que sacrificaron y cuya sangre los libró de la mortandad o de la muerte en la tierra de Egipto. Pero ahora Jesús les dice, hagan esto, ya no pensando en aquel cordero, hagan esto en memoria de mí, porque mi cuerpo va a ser partido por vosotros y mi sangre va a ser derramada por vosotros. Hablando de su sacrificio, de su muerte en la cruz por nosotros. Y gracias a su sacrificio, ahora tenemos entrada por su sangre que él derramó. Igual, así como la sangre de aquel corderito los libró de la muerte física, de la muerte de los primogénitos, ahora nos libra de la muerte espiritual. Recuerde lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De esa muerte el Señor nos libra. Y ahora, así como libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahora nos libra de la esclavitud del pecado. Que dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga, hermanos. Damos brevemente en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos muchas gracias por tu sacrificio, por tu amor tan grande en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias por tu sacrificio, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque como raíz de tierra seca, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, y nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas tú herido fuiste por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio en aquella cruenta cruz. Tú eres el Cordero de Dios que ahora, por tu sangre, nos libra de la muerte, de la condenación, y también nos libra de la esclavitud del pecado. Gracias. En el nombre de Jesucristo.